Pero cuando una persona o un padre de familia llega y dice, mis hijos y yo somos iguales, yo no le voy a prohibir a mis hijos nada, pastor. Si quieren tomar, que tomen en la casa. Luego termina pagando consecuencias por tus hijos que no los supiste educar, y cuando crecen se quieren volver tan a tu nivel que hasta te quieren levantar la mano. En una ocasión recuerdo que con uno de mis mejores amigos, su papá siempre le decía, hijo, en vez de que tomes afuera, toma aquí en la casa. Y un día ya entonado le quiere levantar la mano al papá. Fue uno de los momentos más incómodos que he vivido. Pero en ese momento, según la palabra de Dios, si mi amigo le levanta la mano a su papá, el que sale más perjudicado es mi amigo, no el papá. Pero es consecuencia de las malas decisiones del padre de no querer educarlo. Te comento esto, amado, porque los hijos son una bendición. Amén. Pero así como cada bendición que hay, tenemos que cuidarlos y bendecirlos. Yo sé que a los jóvenes no les gustó mucho, pero bueno, ayer tuvieron su tiempo en el servicio. Pero a veces empiezan con eso. Pastor, yo no quiero que mi hijo trabaje, porque yo trabajé, yo sufrí. Y a veces no se dan cuenta que todo lo bueno que son es porque alguien los corrigió de pequeños. Entonces, por un dolor, terminan lastimando más el corazón de sus hijos. Quizá no te ocurra a ti con tus hijos y me digas, pastor, yo no tengo hijos. Bueno, quizá puede ser con tu persona. Yo no sé si sabías que hay personas que cuando vienen a la iglesia tienen tanto dolor en su corazón que cuando el pastor predica o da una palabra se ofenden. De seguro mi esposa le fue a decir al pastor que preparara la prédica porque iba a ir a la iglesia. Por supuesto, por ti lo estoy predicando hoy. Pero a veces el dolor no te deja sanar. A veces es tanto el dolor que cuando traes una herida y alguien te habla de algo, te ofendes. Hemos tenido la oportunidad de estar predicando y que hay personas que se salen a media prédica y dicen, el pastor me exhibió, el pastor está hablando en mi contra, y a veces yo ni los conozco. Una vez recibí una llamada de una persona y me dice, pastor, usted habló con mi familia. Y le digo, hermana, ¿quién habla? Es que parece que mi familia le fue a contar. No me contó nada, no conozco a usted ni a su familia. Pero cuando la palabra de Dios te quiere confrontar, muchas veces hay dolor para poder sanar. Y hay muchos que no quieren soportar el dolor de un consejo. No, pastor, a mí que no me digan nada, yo quiero llegar a la iglesia, no quiero que me instruyan, no quiero nada. Tranquilo, vas a seguir igual que como siempre. Pero a veces el dolor te quiere aislar. En el servicio anterior daba un ejemplo de lo que el dolor puede hacer. Cuando, no sé si todos se inyectaron, había una vacuna que teníamos que ponernos, y al momento de ponerse la vacuna, el brazo dolía. Y en algunas ocasiones yo veía a algunas personas en la iglesia y les decía, ¿cómo está? Y les agarraba el brazo y les decía, ¿cómo está? Y decían, ¡ay! Le digo, ¿qué pasó? Es que me acaban de vacunar, pastor. Ahora tengo una pregunta. ¿Yo causé el dolor? De ninguna manera, porque fue el líquido que le pusieron de la vacuna. Pero toqué un lugar donde le dolía, y al momento que le dolió causó una reacción. Por eso muchas veces cuando alguien te quiere corregir, depende de tu reacción, si hay dolor en tu corazón o puede haber transformación. Es decir, hoy Dios te quiere hablar y quiere sanar tu dolor. Amén. Si en el trayecto del mensaje hay dolor, sopórtalo. Es mejor que hoy haya dolor y Dios pueda arrancar el dolor, a que vivas con dolor toda la vida y todo el tiempo andes ausente del propósito que Dios tiene para ti. Ni un amén. Vamos bien. Pero a veces cuando una persona vive con dolor, le gusta decir lo que hace bien, pero no lo que hace mal. De repente llega con el pastor, pastor, ¿cuándo hay más reuniones? Yo quiero servir, quiero estar. De repente el pastor te llama y te quiere corregir. En esta iglesia no hay amor. Claro que lo hay, lo que pasa es que no hay madurez de tu parte. Porque quizá alguien tocó la herida de la vacuna, refiriéndose a la vacuna, y hay una herida en tu corazón que no quieres aguantar. Entonces, como no quisiste soportar el dolor para sanidad, sigues viviendo con un dolor permanente en tu vida. Y amado, muchas veces venimos a la iglesia con dolores y Dios quiere sanarnos, pero muchos se ofenden y se enojan con Dios cuando alguien los corrige. Entonces hablan de su dolor, porque cuando una persona vive con dolor y se corrige,
se crea una cicatriz, algo que en algún momento te deja de doler. Pero si todo el tiempo proteges más tu herida que lo que Dios quiere hacer contigo, puede ser que te cueste ver lo bueno que Dios ha sido contigo. Entonces, yo no dudo que tu pasado haya sido difícil. No dudo que tu niñez haya sido muy complicada. No dudo que hayas pasado procesos muy difíciles para hoy poder estar aquí. No lo dudo. Pero tampoco dudo que Dios ha sido bueno contigo, porque a pesar de los procesos de dolor, de llanto y de tristeza, Dios ha sido fiel y hoy puedes estar aquí para recibir una palabra de Él, recibir fe, recibir esperanza, porque a pesar del dolor, Él sigue siendo bueno en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén. A pesar del dolor, Dios nunca te soltó. Tampoco lo hará hoy que has decidido tomarte un tiempo para poder venir a congregarte o recibir esta palabra a través de los medios. Dios va a seguir siendo bueno. Y a pesar del dolor, nunca nos soltó. A pesar de adversidades o de procesos, no nos abandonó. Y si eso no pasó antes, amado, que no lo buscábamos, tampoco pasará ahora que lo estamos buscando. Por eso la Biblia dice que ni lo alto ni lo profundo, ni nada puede separarnos del amor de Dios. Pero es fácil escucharlo cuando todo va bien. Es fácil creerlo cuando todo está bien. Pero qué difícil es creerlo cuando algo ocurre en nuestras vidas. Hay personas que dicen: pastor, estoy pasando por un momento tan doloroso que yo creo que ni Dios me puede entender. Si Dios supiera el dolor que tengo, pastor, si Dios comprendiera este dolor tan grande. Y a veces el dolor lo intensificas tú. Y cuando hablas de dolor, escuchas de dolor y todo el tiempo estás hablando de tu dolor, puede ser que te cueste ver la gloria de Dios, no porque Dios no quiera hacer algo en tu vida, sino porque crees más en el dolor que pasas que en la gloria que puedes ver de parte de Él. Y hoy te quiero llevar a algo, porque muchas veces cuando estamos con dolor se nos olvida que Dios también, que Jesús se hizo humano y se despojó de todo para poder vivir aquí en esta tierra. Y en Hebreos 4 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Di conmigo: aferrémonos. Una vez más, aferrémonos. Muchas gracias. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia de Dios que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando tú dices nadie me comprende, te quieres poner tú a la altura del proceso que pasó Jesús. No es que para Jesús fue sencillo, dicen algunos, porque por su divinidad, pero Él se hizo carne. Y también pasó por procesos como tú y como yo. También pasó por momentos que le dolieron, que te voy a comentar en los próximos minutos. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, vive en esta tierra, muere y regresa y va a la presencia, o sube o asciende, una de las cosas que está ocurriendo es que Jesús puede comprender el dolor que hoy puedas estar sintiendo. El problema es que como tú piensas que eres el único que pasa por dolor, piensas que nadie te puede comprender, ni Dios mismo. Y cuando uno llega a ese nivel de dolor, puede ser muy difícil creer que Dios no nos comprende. Pastor, si Dios supiera el dolor que tengo, ya hubiera contestado mi oración. Dios no se mueve por dolor, se mueve por fe. No es algo malo que te duela un proceso. Lo que no es correcto es que cada vez que te duele un proceso tengas que huir y que por dolor no soportes o no recibas lo que Dios quiere que recibas. Él comprende los dolores que quizá otros no comprenden. Te quiero llevar al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 2 al 8. Dice así: el Caná tenía dos esposas, Ana y Penina. Entonces, ¿se puede, pastor? No se puede, amado. Luego te platico. Por favor, sé fiel a una. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año el Caná viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes
del Señor en ese tiempo eran dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando el Cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? En esta historia podemos leer un proceso que estaba pasando Ana. Ana es conocida porque fue la madre de Samuel. Ana estaba pasando un proceso de dificultad donde no podía tener hijos, donde ella anhelaba tener hijos, anhelaba algo, pero no podía. Y en ese momento empieza a derramar lágrimas, empieza a llorar y empieza a pasar un proceso. Quizá tú digas, bueno, pastor, ese no es un proceso tan doloroso. Amado, la Biblia dice que Dios no va a poner en alguien un proceso que no pueda soportar. El que quizá para ti no sea doloroso no quiere decir que para otros no lo sea. Porque a veces cuando uno se encierra tanto en su dolor dice, no, pastor, es que ese no pasa el mismo proceso que yo. Sí, pasar el mismo proceso. Porque quizá ves tú más difícil el proceso tuyo que el del otro, pero puede ser que el otro sea igual contigo, vea más sencillo su proceso, más sencillo tu proceso que el de él. Entonces a veces cuando nos encerramos en el dolor nos cuesta creer que Dios puede hacer algo. Y algo que me impresiona es que Ana, a pesar del dolor, nunca dejó de ir a la iglesia, nunca dejó de congregarse. Lo que nos enseña de que cuando hay dolor en tu corazón no puede ser una excusa para que dejes de ir a donde Dios te está llamando. Amado, muchos se excusan tras el dolor para alejarse de Dios cuando no les gusta. Pastor, es que me dolió que el hermano me haya visto así. Criatura. Y a veces uno, por no querer corregirse, se ofende, se enoja y empieza a dejar de madurar en lo espiritual. ¿Cuántas veces el dolor es una excusa para abandonarlo todo? Venimos a la iglesia por primera vez, hay un proceso en nuestras vidas y decimos, ya no voy a llegar porque está difícil. No está difícil, lo que pasa es que no quieres aguantar el dolor. Y en esta vida muchas cosas provocan dolor. Cuando Dios me ha dado la bendición de presentar un bebé, la mayoría de los bebés que presentamos provocaron un dolor en el vientre de la mamá, pero son una bendición porque a pesar del dolor hoy están en los brazos. Amén. Amados padres de familia, aunque tu hijo haya crecido, sigue siendo una bendición. Pero podrías comprender el dolor o podrías aceptar el dolor con tal de esa emoción o esa felicidad. Hay una realidad, amado, quizá nadie comprenda tu dolor. Dios sí. Él comprende de procesos, comprende de tu dolor, comprende de tus decisiones, pero no por eso acepta tus decisiones. Yo siempre me hago una pregunta. Si en algún momento Dios nos manda a llamar a su presencia y nos preguntara, ¿por qué no continuaste sirviendo? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Qué excusa le pondrían? Porque hay algunos que si vendieran excusas por mayoreo, amado, serían millonarios. No vinieron hoy, pero oren por ellos. Pero en Mateo 26 nos explica cómo Jesús mismo pasó por un momento de dolor que creo que muy pocas veces ha sentido. Jesús iba a ir a la cruz, me voy a adelantar un poco, y en el libro de Lucas 22 a 42 a 44, Jesús iba a ir a la cruz, iba a pasar un proceso, él sabía del dolor que le iba a traer la cruz. Y en ese momento le habla a sus discípulos y le dice, discípulos, quiero que oren porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren por mí. Y en ese momento se mete a orar y cuando sale los discípulos dormían. Desde aquí veo algunos que están agarrando ese ejemplo. Ya se levantaron. Y en ese momento Jesús se da cuenta que empieza a pasar por un momento tan doloroso. Y en el libro de Lucas 22 dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí.
Jesús le habla del dolor, le habla bajo el dolor, bajo la humanidad que él tenía, y le dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiere decir que cuando tú vas a pasar un proceso, ahí se determina tu nivel de confianza en él. Es sencillo decir creo en Dios cuando todo va bien, pero qué complicado es cuando hay un dolor en el corazón. Y ahí es donde se determina la fe. Y algo muy importante es que Jesús le está haciendo una oración a Dios. Jesús, quien había sanado, había hecho milagros, caminado, predicado, un montón de cosas, le está diciendo: Padre, quita de mí esta copa. Y en ese momento el Padre le dice: no. Y algunos, porque Dios no hace lo que quieren a la hora que quieren, en el momento que quieren, se enojan con Dios. Pastor, mínimo fui a la iglesia y Dios no me contestó. Con esa actitud, amado, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Jesús estaba en un momento de dolor, pero sabía a quién buscar. Tus momentos de dolores no son para que te alejes de Dios o dejes de orar porque estás sentido. Es para que lo busques a Él. Y dice la Biblia que oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Hay cosas que causan dolor, amado. La pérdida de un hijo causa dolor. La pérdida de un ser querido causa dolor. Y a veces hay personas como que en algún momento quieren ayudarte y darte una palabra de aliento, pero cuando una persona está dolorida o tiene dolor, es muy difícil recibir un consejo. Cuando hay tanto dolor en tu corazón, es muy difícil que recibas hasta una palabra de Dios. No hay algo que te puedan decir porque de todos modos tienes dolor y estás adolorido. Entonces la persona nunca queda bien. Mira pues, hemos tenido la oportunidad aquí de que en algún momento, por alguna u otra razón, alguien se ofende o tiene un dolor en su corazón y piensa que alguien hizo algo intencional con ellos. Y de repente me he tocado con personas que en algún momento estuvieron en la iglesia, o que en algún momento se están tomando un descanso santo o un santo descanso, porque muy pocas veces regresan después del descanso que se toman. Pero de repente pasaron algo, están pasando un proceso y paso y los saludo y le digo: buenas tardes, y le sonrío. Y como están bajo su dolor, el pastor se está riendo de nuestro proceso. Bueno, entonces a la otra me los encuentro y ya no le sonrío, solamente digo buenas tardes. Ahora el pastor anda muy serio. Entonces digo, bueno, ya no lo saludo. Y no lo saludo. Ahora se le subió al pastor. Entonces, ¿qué hago? Estás hablando bajo tu dolor. Es como cuando llegas a tu casa y le preguntas a tu esposa: ¿qué te sucede? Y te dice: nada. Y te quieres mover y te dice: ya te vas. Agárrate el corazón y es como que algo te está pasando para que puedas salir vivo de esa. Pero hay cosas que realmente causan dolor. Personas que han perdido un matrimonio porque su pareja no supo valorarla. Cuando confiaste en una persona que en algún momento te traicionó y habló mal de ti. Todo, lamentablemente, en esta vida, muchas cosas nos causan dolor. Me he sentado con personas a decirle: tranquilo, vamos a creer en Dios, vamos a ver su gloria, vamos a levantar la fe, Dios puede hacer algo. Y me dicen: ay, pastor, es tu dolor. Pero yo no estoy, pero ojo con esto. Yo no leo en un versículo de la Biblia donde Jesús le haya dicho a alguien que tenía un dolor, decirle: ay, sigue en tu dolor, ay, cosita. Pero sí veo a Jesús confrontando y dándole una indicación a las personas para que pudieran ver su milagro en medio de su dolor. Quiere decir que tu dolor puede ser la excusa para no obedecerle a Dios, pero el dolor puede ser la excusa de Dios para que si lo obedeces pueda promoverte y que puedas ver su gloria. Porque hay una realidad: cuando no hay dolor, hasta nuestra relación con Dios mengúa muchas veces. Ay, pastor, llegué a la iglesia pidiendo trabajo, ya tengo trabajo, ¿ya para qué llego a la iglesia? Tranquilo, cuando lo pierdas todo, aquí te esperamos.
Entonces mengúa. Pastor, yo le estuve orando a Dios, le oraba día y noche por el milagro y ya ocurrió, ahora ya no tengo nada que orar. Tu dependencia bajó, entonces pasas una consecuencia, vuelve a haber dolor y Padre, aquí estoy, ya entendí. Órale pues. Pero a veces el dolor del proceso nos quiere apagar la fe y en lo que confiamos. Y te voy a enseñar que es bíblico que eso pueda ocurrir. Acompáñame a la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 44. Y voy a leer estos versículos y me gustaría mucho que me acompañaras, porque todo lo que te he predicado es para esta historia tan especial. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y María por la pérdida de su hermano. Marta y María estaban en ese momento pasando un luto. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que cree en mí y cree en mí todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Di conmigo: se enojó. Jesús se enojaba también. Bueno, lo voy a dejar para otra prédica. Dice: ¿dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Ahora Marta estaba queriendo enseñarle a Jesús algo que Jesús ya sabía. Voy para allá todavía. Así que corrieron la piedra a un lado. Dice, debe haber un olor espantoso. Y Jesús responde: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Esta historia habla de una familia. Los historiadores determinan que eran amigos de Jesús. Era donde Jesús llegaba y hablaba con ellos. No se especifica qué era lo que hablaban, pero cuando tú tienes amigos, hablas de lo que Dios está haciendo contigo, hablas de las cosas que Dios hace. Y a mí me impresiona algo: eran personas que habían escuchado muchas veces hablar a Jesús, a tal grado que cuando Jesús llega a una casa que era la de Marta y María, dice que cuando Jesús entra, Marta estaba afanada haciendo todo y María se sienta a los pies de Jesús. No sé si recuerdas la historia. Y de repente le dice Marta: Maestro, ¿no te da algo que mi hermana esté aquí sentada mientras yo estoy haciendo todo? Y Jesús le responde: Marta, Marta, turbada y afanada estás por muchas cosas. María ha elegido la mejor parte.
Eran personas que conocían de Jesús, habían oído sus enseñanzas, habían escuchado lo que él estaba haciendo. Pero en un momento su hermano Lázaro se enferma y ellos quieren que por la confianza que tenía con Jesús, Jesús regresara a resucitar al hermano. Entonces lo primero con lo que le recibe una persona con dolor a Jesús muchas veces es con un reclamo. Y le dice una de las hermanas: Jesús, si tan solo hubieras estado aquí. Si puede pasar el piano, por favor, quiero ministrar. Si tan solo hubieras estado aquí. ¿Cuántas ocasiones nosotros hemos pensado que Dios se tardó en hacer algo? O que Dios está tardando. Pues, pastor, si Jesús hubiera hecho algo en mi matrimonio, no se hubiera destruido. Si Jesús hubiera hecho algo, no hubiera pasado nada. Si Jesús hubiera estado, y a veces Jesús está. Pero hay veces que su respuesta es no. Dios Padre le dice a Jesús: no puedo permitir que pases esta copa. Vas a pasar por el proceso. Y dice la Biblia que un ángel lo fortaleció, le dio la fortaleza, no lo hizo no pasar por el proceso. Hoy en día se está levantando una generación de personas que creen en Dios, pero no quieren un poquito de dolor en sus vidas. Apenas con el más mínimo dolor piensan que es la excusa perfecta de que Dios quiere hacer algo en sus vidas, o que, pastor, Dios me habló que me mueva de iglesia porque, y hablan bajo su dolor. No, Dios no cambia de opinión, amado. Pero a veces es nuestro dolor hablando. El pastor no me entiende, mis líderes no sé qué. Ha pasado en muchas ocasiones. Porque tu dolor, que en algún punto de no haber visto un milagro de parte de Dios a la hora que tú querías, te hace creer o considerar que eres la persona correcta para reclamarle a Él algo que no hizo. Yo tengo una pregunta. Imagínate que tú estuvieras en el lugar de Marta y María. No en el proceso, antes, donde Jesús llegaba y hablaba contigo. Imagínate las pláticas con Jesús. Que de repente haya dicho: mira, si vieran los milagros que se hicieron, logré predicar en un lugar, mucha gente se convirtió al Señor. No, de repente pasé, se manifestó un endemoniado y se liberó. ¡Wow! Yo tengo una pregunta. ¿No te hubiera dado curiosidad por acompañarlo algún día? Aquí a la casa ha venido mucha gente por la curiosidad que le despierta, que escuchan lo que Dios está haciendo aquí para gloria y honra del Señor. Mínimo por curiosidad vienen, bendito Dios. Lo importante no es por qué vienen, sino que se lleven más de Dios. Amén. Entonces, si Jesús tenía tal nivel de confianza con ellos y ellos escuchaban, ¿qué hacían ellos lejos de Jesús? ¿Sabes qué creo que ocurre? Que ellos se sentían muy bien en donde estaban, como nos pasa a la mayoría. Cuando todo va bien en el trabajo, en la vida, decimos: Dios y yo estamos bien. ¿En serio? No, es que yo tengo una relación con Dios, pastor, no llego a la iglesia, pero si viera mi relación con Dios. Entonces pasa una consecuencia de una decisión tuya por estar alejado de Él. Y ahora vienes y le reclamas a Él por algo que tú no hiciste. Porque es más sencillo culpar a alguien de lo que nosotros no queremos. Entonces Marta y María representan a la generación de personas que en algún momento, por su dolor, yo no dudo que haya sido doloroso, amado, y no estoy juzgando su dolor, pero te quiero enseñar cosas que pueden repetirse con nosotros sin querer. Señor, si tan solo hubieras estado, no habría pasado un proceso. Pero puede ser que Dios nunca te abandonó. El problema es que tú querías que Él hiciera lo que tú querías cuando tú querías.
entonces viene una consecuencia. Y me impresiona que le dice Jesús, ¿acaso no? Le dicen algunas personas, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? ¿Acaso Dios no puede impedir un proceso en tu vida? ¿Acaso no son palabras nuestras? Si Dios está contigo, ¿por qué estás pasando ese proceso en lo económico? Si Dios está contigo, ¿por qué pasa ese proceso en tu familia? Si Dios está contigo, ¿por qué el matrimonio está así? Si Dios está, y empiezan a tirar basura. Y aunque Dios puede hacer muchas veces algo para impedir el proceso, no lo hace porque quiere que puedas ver su gloria a través del proceso. Entonces cada uno determina si cuando siente un poco de dolor deja de servirle al Señor, o a pesar del dolor le continúa sirviendo a Él. Porque el dolor no puede ser una excusa para abandonar tu propósito. Tu propósito tiene que ser la excusa para que sanes el dolor. Entonces Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria? ¿No te lo he dicho? ¿Sabes, amado? Hay cosas que nos pasan y que nos dan dolores a nosotros. Hay personas que vienen a la iglesia, juzgan a los pastores porque nunca se han atrevido a soportar un poquito de dolor. Pero el estar aquí parado no es porque no pase por dolores, es porque ha aprendido a confiar en Él por encima del proceso. Entonces la mayoría viene y es sencillo, oh, Dios te oiga. Pero no estoy aquí por lo sencillo, estoy aquí por su fidelidad y porque Él es bueno. Entonces un momento, yo recuerdo que estaba yo con toda mi fe, porque la mayoría de veces, hace unos días recuerdo que platicaba con un amigo y me decía, Oscar, tú estás en otro canal con Dios, como que estás muy cerca porque tú le pides algo y te contesta rápido y te dice que sí, porque le empecé a contar varios testimonios que hemos tenido. Y le dije, creo que no te estoy enseñando correctamente lo que es una relación con Dios. Le dije, también he tenido momentos de dolor, le dije, momentos que me han costado mucho. Un día estábamos en el trabajo y recuerdo que el gerente estaba preguntando, ¿quién va a vender más este mes? Ay, yo dije, ya tengo el plan, Señor, ya lo diseñé. Yo voy a levantar la mano, voy a decir en el nombre de Jesús, voy a decir que te creo, que tú lo harás, te voy a dar la gloria. Cuando todos vean que yo vendí más, todos se van a convertir, se llena la iglesia, ya está, dije yo. Esa era mi voluntad, no la de Dios. Entonces llega un momento donde llega el gerente y yo dije, Dios va a permitir que yo pueda vender más. Salí, dije, lo declaré, lo decreté, lo creí. Ya está. Y llega el día final, el día límite, y no vendí nada. Y amado, y recuerdo que llega ese momento, eran las 3 de la tarde, y me fui a comer, porque el apetito no se me quita, gracias a Dios. Y recuerdo que me voy caminando donde iba a comer y me pongo a llorar y le dije, Dios, ¿por qué permitiste que me avergonzara? Ya teníamos un plan. Yo te dije cómo lo ibas a hacer. Ya estaba la iglesia, ya estaba. Y pude sentir o pude ver algo en la Biblia donde cuando Dios hace algo en tu vida, la gloria se la lleva a Él. Gracias a Dios pasó esto en mi vida. Pero cuando no hace lo que tú quieres, también la gloria se la tiene que llevar Él. Entonces pude sentir como una pregunta de, si yo lo hubiera hecho, ¿quién se lleva la gloria, Oscar? Y yo le dije, pues tú. Y si no lo hice, pues tú. Y en ese momento recuerdo que empecé a comer y le empecé a pedir perdón por mi actitud en ese proceso. Hay cosas que nos causan dolor. Recuerdo en una ocasión donde un sobrino de 3 años estaba hospitalizado.
Y yo estaba empezando con las cosas de fe. Yo dije, oro en el nombre de Jesús. Y empecé a decirle, Señor, tú puedes levantarlo. Y estaba internado el niño, tenía 3 años. Yo estaba en otra ciudad y me hablan y me dicen, mira, tienes que venir a orar por el niño porque está muy grave. Y yo dije, no hagan nada hasta que yo llegue. Yo voy a orar, Dios lo va a hacer, la familia se va a entregar al Señor. Otro plan para que Dios extendiera su reino. Y recuerdo que cuando vengo a media carretera me hablan y me dicen, ya no vengas porque, o sea, ya no importa que tanto tardes porque ya el niño ya falleció. Y recuerdo que agarré la música y empecé a adorar a Dios y le dije, Dios, tú lo puedes levantar, dame la oportunidad de llegar, glorifícate, tú puedes hacerlo, eres el Dios de lo imposible. Y empecé a orar en la carretera. Llego aquí y me dicen, no sé qué ocurrió, pero volvió a la vida el niño. Yo dije, es la señal. Entonces llego al lugar y me dicen, Oscar, no están permitiendo que nadie entre a ver al niño. Y empecé a orar, Padre, abre la oportunidad, déjame orar por el niño, por favor. Y recuerdo que sale la mamá del niño y me dice, Oscar, están dejando que entre una persona a orar. Te estoy hablando hace 10, 15 años. Y yo dije, esta es la señal. Voy a entrar, voy a orar. Ya estuvo. Mira, amados, entré, vi al niño, le pedí permiso al papá para poder abrazarlo. Él estaba en la cama, lo abracé, me puse a clamar, lloré, oré, creí con toda mi fe. Y a los días Dios decide llevárselo a su presencia. Entonces yo en ese momento le dije a Dios, Dios, teníamos un plan. Y me dijo, Oscar, te quiero enseñar algo, me dijo. La oración no fue mala, fue correcta, pero la decisión de hacer algo la tomo yo, me dijo. Entonces a veces queremos ver a Dios en su soberanía puesto en nuestra voluntad y en no la de Él. Entonces cuando hay un choque nos duele. Y algunos le hablan a Dios con dolor, creyendo que el dolor va a mover su mano a favor, diciendo, Señor, esta es la última, si no haces algo hoy, no regreso más o dejo de servir. Y eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es que a pesar de las lágrimas tú le digas, Señor, me levanto a creerte una vez más. Si tú lo dijiste, tú lo harás. Tú dijiste que vería tu gloria y la voy a ver. Me seco las lágrimas y sigo caminando en tu propósito para que se haga tu voluntad y no la mía. Con esto concluyo. Salmo 38:8. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Mira, amado, la Biblia dice que cuando Jesús llega a ese lugar, Marta y María habían colocado una piedra en la tumba del hermano, de su hermano Lázaro. A mí me impresiona algo. Yo no leo que Jesús haya dicho, Marta y María, siéntense, yo voy a mover lo que ustedes pusieron. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la instrucción? Muevan la piedra. La piedra representa muchas veces todo lo que le ponemos a Dios que puede impedirle a Él hacer un milagro. Pastor, Dios puede hacer el milagro que sea, Dios no tiene límites. Por supuesto que no. El que le pone límites muchas veces eres tú. Cuando dice ya no hay nada que se pueda hacer. Pastor, ya no hay nada que podamos hacer. Marta y María no dejaban terminar de hablar a Jesús por la preocupación y el dolor que tenían. A veces hay tanto dolor en la vida de alguien que uno le dice, tranquilo, ten ánimo, y no te dejan terminar de hablar. Es que no conoce mi situación. Es que yo digo, escucha la palabra. Dios pudo librarte del proceso, pero si no lo hizo, por algo será. Él sigue siendo Dios. El problema de muchos es que cuando hay dolor dejan de adorarle a Dios. Entonces su adoración está limitada a que te tiene que ir bien. ¿Cuántas veces pensamos que Jesús tarda en darnos respuesta?
¿Cuántas veces decimos: Jesús, si hubieras actuado en el momento que yo te dije, de la forma que yo te dije, mira, no estaría pasando esta consecuencia? Pero ¿dónde estabas tú cuando Él te mandaba a llamar? Entonces muchas veces dejas que tu dolor gobierne tu relación con Dios. Jesús sintió dolor, pero nunca fue suficiente, a pesar de que fue demasiado, para poder dejar su relación con el Padre. Dice la Biblia que Jesús le dice: muevan la piedra. A veces hay piedras que ponemos con nuestras palabras: incredulidad, tristeza, dolor, angustia. Algunos dicen: es que yo sé que Dios puede hacerlo, pastor, pero que lo haga es otra cosa. Solo cree. Todos los que estamos aquí hemos pasado un proceso. Quizá tú te sientas hoy solo por los procesos que has pasado y piensas que, incluyéndome a mí, yo no podría soportar un proceso que tú pasas, pero te aseguro que quizá tú podrías no soportar los procesos que Dios me ha hecho pasar. No se trata de hablar del dolor, no se trata de ver cuál proceso es más difícil, porque la gloria no puede dársela al dolor, la gloria tiene que ser para Él. Se trata que a pesar de tu dolor puedas seguir glorificando a Dios. Es cierto, algo me duele, pero Dios sigue siendo bueno. Es cierto, algo pasó, pero Dios me va a levantar. Es cierto, algo ocurrió, pero tengo una palabra. Dios me dijo que si creo voy a ver su gloria. Hoy me duele, pero mañana la veré. Se trata de glorificar su nombre. Y esta mañana Dios te ha traído con un propósito para poder sanar tu corazón, para que hoy puedas ser libre de los dolores que hoy pueden estar obstruyendo tu camino, tu proceso. Pastor, quiero servir, pero hace muchos años serví con mucha intención y me dolió el corazón. No lo dudo, pero esto nunca se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando hablas con dolor pones barreras. Cuando hablas con su verdad, las quitas para que Él pueda glorificarse. Dios no te mandó a poner barreras, amado, te mandó a amarlo a Él con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Amén. Y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces algunos hablan por dolor. Cuidado con ese, no te confíes. En una ocasión una persona me pregunta: pastor, ¿y si lo traicionan? Me traicionaron, digo. Y no le da preocupación. Le digo: mire, nadie está exento. Pero si leo la Biblia, Jesús mismo amó también a Judas, aunque era un traidor. El problema no era el líder, era el corazón del alumno. Y nuestro corazón no se puede mover por dolor, tiene que moverse por fe. No dudo que hoy te cueste levantarte, pero si hoy mueves la piedra que le pusiste a Dios, hoy sé que va a haber una palabra de parte de Dios de sanidad para tu vida, donde te va a decir el Señor: vamos, levántate una vez más. Donde Él va a mandar a que salga todo lo que ha estado oculto en tu vida, donde Él tiene que meter su mano a favor en ti para poder arrancar de raíz todo el dolor, todo el sufrimiento y todo el padecimiento. No dudo que tu niñez haya sido difícil, no dudo que tu juventud o hasta el día de hoy estés pasando un proceso difícil, pero tampoco dudo que Dios, que ha sido bueno, pueda manifestarse en tu vida si tú te atreves a creerle hoy y a decirle: Señor, veré tu gloria, decido creerte. A pesar del dolor decido adorarte, a pesar del dolor decido seguir caminando, a pesar del dolor decido seguir sirviendo, a pesar del dolor decido confiar en mis promesas, porque fiel es aquel que hizo la promesa en el nombre de Jesús.